Hermanos, bendiciones a todos. Es un gusto verlos nuevamente. A los que no los veo, pues igual, ¿verdad? Hoy, 8 días después, otra vez aquí juntos todos, reunidos, añorando cada día más y más el momento en que estemos presencialmente, ¿verdad? Y vamos a empezar con una palabra que mi esposa va a leer. Está en Segunda de Timoteo, por si las quieren buscar o la apuntan para luego. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 8. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Dice el 5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pues yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. El 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel tiempo, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Gloria a Dios. Queríamos leerles ese pasaje porque estamos en tiempos donde esto que dice Pablo se está cumpliendo. Hoy estamos en tiempos donde se está sufriendo, donde no se está sufriendo la sana doctrina, donde se han levantado personas, maestros, conforme a sus concupiscencias. Yo siempre me gusta mucho la Reina Valera por lo literal, ¿verdad? Porque en otras versiones dice conforme a sus deseos, pero concupiscencia y deseos es diferente, ¿verdad? La concupiscencia es un deseo no sano, un deseo no correcto. Y deseos, pues hay deseos buenos y malos, ¿verdad? Entonces la traducción deseos pierde mucho el sentido de lo que dice Pablo. Y son tiempos difíciles porque gente se ha levantado así. Esta carta se le llama la carta póstuma del apóstol Pablo. Prácticamente, si no me equivoco, la última que escribió antes de morir. Hay quienes dicen, no me consta, que cuando Timoteo la lee, ¿verdad? Sobre todo el final, que quiere que le mande ciertas personas allá a Pablo, ya Pablo había muerto, ya había sido degollado, ¿verdad? Otros dicen que no, que tardó un poco más, pero lo que sí se sabe es que es su última carta. Ya él sabía que iba a ser muerto. Y me impacta mucho porque le dice, haz obra evangelista, cumple tu ministerio. Y hermanos, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de hacer obra evangelista. Y hay un ministerio el cual Dios nos ha llamado, en el cual debemos trabajar. Y Pablo en esas últimas palabras le dice a Timoteo, haz obra evangelista, cumple tu ministerio, pero dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y en estos tiempos, hermanos, Dios nos ha puesto a pensar, yo podría decir lo mismo, podría llegar y decir, he peleado la buena batalla. Muchas veces estamos en un área de confort tal que no permite que el Espíritu Santo realmente quiera hacer lo que desea hacer. Y Lore me decía un día de estos, el problema no es tanto el estar en un área de confort, sino que no sepamos que estamos en un área de confort, me decía. Cuando estábamos haciendo un día eso, el devocional, eso es lo más grave, que muchas veces estamos en un área de confort y no nos damos cuenta, ¿verdad? Y Dios en este tiempo, hermanos, nos ha llamado, nos está llamando a que es momento, yo lo digo así, de despertar. Es momento de decir, esta experiencia de la pandemia, algo nos está enseñando. La iglesia debe moverse. La iglesia debe salir y hacer obra evangelista. La iglesia debe
salir y permitir que el fuego de Dios nos queme, como les dije hace un tiempo atrás, que decía Jeremías, quise no hablar, pero no hubo un fuego que me consumía, que no me dejó callar. Y quisiera ver si alguno quiere, 2 personas, para no pasar mucho, compartir acerca de lo que Dios en este tiempo ha hablado a su corazón. Es un punto. Y el segundo, ¿qué reto le ha traído el Espíritu Santo para este año? Así, rapidito, como una frase, 2 frases. Si hay alguien que quiera expresar eso y compartirlo, a ver, ahí se desmutea y lo dice. 1 o 2 valientes. Si no todos a la vez, porque estamos en problemas. Ninguno. Bueno, yo le puedo decir algo. Este año el Señor me ha puesto el reto de presentar el Evangelio a 2 amigas muy queridas. Y esa es la meta que tengo, ¿verdad? Ya lo que ellas decidan hacer es otra cosa, pero siento que el Señor me está pidiendo eso para esas 2 personas. Así es que manténganlas en oración. ¿Una segunda persona? Bueno, yo voy a compartirles algo de nosotros. Entonces, el año pasado, el Señor nos dio la bendición, y va a sonar raro, de subsistir cerca de 10 meses sin trabajo, pero sin que flaqueáramos en buscarle y en servirle. Al final me dio un trabajo, estoy muy bien en el trabajo que estoy, pero nos enseñó a pasar un tiempo de dependencia tan fuerte, tan diferente, que realmente vemos con regocijo esa situación, más que como una prueba. Tal vez en el momento la sufrimos, como dice aquí Pablo, ¿verdad? Sufrir la sana doctrina. Tal vez en su momento la sufrimos, pero hoy la recordamos con un regocijo. De hecho, yo recuerdo, mi recuerdo del 2020 no es de un año difícil, sino de un año en donde de provisión de Dios, un año de protección de Dios, un año de cuidado de Dios. Y un reto que tenemos y que nos sentimos llamados es a que ese fuego del Espíritu fluya en nuestras vidas, en la célula. Hoy hablaba con unos hermanos de la célula, Charles y Vanessa, que ahí están, que eso es lo que queremos este año, o sea, que haya un fuego. Y voy a decirles esto, hermanos, muchas veces hablamos de avivamiento. Yo no estoy pensando en el avivamiento que hubo en los 70, ni en el avivamiento final, a mediados de los 80, porque Dios hace las cosas nuevas. Y muchas veces queremos aquello, pero Dios puede tener otras cosas nuevas. Pero sí les voy a decir esto, hermanos, de todo corazón. Para lograr eso, necesitamos meternos en su palabra, necesitamos sentir ese fuego y necesitamos oír lo que Dios quiere que hagamos. Esa buena batalla, esa pelea, la buena batalla. Y avivamiento sin señales es muy difícil. No conozco, digamos, por lo menos en los avivamientos que he visto, he leído en la Biblia, ya llevo 7. Siempre hubo señales de por medio. Yo sé que en el pasado el problema de la iglesia fue que se enfocó en las señales, pero no caigamos en el error en este tiempo de que como en el pasado se enfocaron en señales, le tengamos temor a las señales hoy. Necesitamos que el fuego de Dios se manifieste en nuestras vidas porque el mundo necesita ser ganado. Y son tiempos, como dice Pablo, difíciles. Tenemos que hacer obra de evangelismo y tenemos que hacer más allá de obra de evangelismo, cumplir el ministerio por el cual fuimos llamados. Sí, claro. Amén. Entonces, eso fue lo que hemos sentido del Señor y les comparto. Queríamos compartirles a ustedes. Y vamos a orar entonces para comenzar. Les dejo ahí esa semillita en sus corazones.
Y ese reto, como doña Grace, 2 amigas. El problema, no nos preocupemos si van a aceptar o no van a aceptar. Es que Dios le puso en su corazón evangelizarlas y el día de mañana podrá decir, peleé la buena batalla con ellas. Y pude morir tranquila o irme a la presencia del Señor tranquila porque lo hice. Y tal vez a mitad del año Dios, se haya logrado gran parte de ese reto y Dios le ponga otro, y así tenemos que estar nosotros en ese sentido. Yo quiero al final de mi vida poder decir como Pablo, he peleado la buena batalla, he corrido la carrera. Y vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te ponemos este culto, Señor, en tus manos. Oh Señor, y nos ponemos cada uno, Señor, aquí delante de tu presencia. No podemos escondernos, no podemos ocultarnos, porque tú todo lo ves, todo lo conoces, Señor. Oh Señor, pon ese fuego en nuestras vidas. Pon ese anhelo, ese fervor, esa pasión por pelear esa buena batalla, Señor. Despierta tu iglesia. Oh Señor, el que está dormido no se mueve. Necesitamos, Señor, despertar a ti, Señor. Yo necesito despertar a ti, Señor. Oh Señor, que ese ministerio al cual tú nos has llamado y cada uno de nosotros, empezando por mí, Señor, se cumpla. Oh Señor, que podamos hacer obra evangelista, Señor. Ganar discípulos para ti, Señor. Bendice, Señor, a nuestros pastores, Señor. Bendice, Señor, la alabanza que vamos a tener ahora, Señor. En el nombre de Cristo Jesús disponemos nuestro corazón, Señor, para recibir de esa palabra que nos trae el pastor Carlos, Señor. Oh, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Su nos va a contar lo que hizo, lo que estuvieron hoy con los niños, acerca de lo que Dios hizo con los niños. Así que te escuchamos, Su. Gracias. No sé si tenemos algunos chicos para que nos cuenten un poquito. Ahí está Fío, Isaac. ¿Y quién más? A ver si veo aquí alguien más. Creo que solo ellos dos. Aquí estoy yo. Ah, bueno, Sarita. Ahí está Sarita. Qué dicha. Bueno, entonces, tal vez Sarita nos puede decir el tema principal. ¿Cuál era? El tema principal era la justicia. La justicia, ¿verdad? Justicia, ¿verdad, Fío? Justicia. Y, excelente, Isaac. Y aprendimos un versículo súper cortito, ¿verdad? Pero muy lleno de la verdad. ¿Y ese cuál era? Dios es bueno. Dios es bueno. Ajá, Dios mismo es el juez. Es el juez. ¿Se acuerda, Fío, Isaac? 56. Salmo 56. Entonces vimos que justicia, ¿verdad? Pueden ser pues muchos valores, ¿verdad? De misericordia, de amor, de igualdad. Vimos todo eso que también dice el diccionario de justicia, pero también lo que dice el Señor, ¿verdad? Y Él nos pone esa coraza de justicia, ¿verdad? Que nos va a proteger siempre si nos ponemos toda esa armadura del Señor y somos justos como Dios lo es, ¿verdad? Entonces, esa fue la enseñanza de hoy. Ahí vimos varios escenarios del día a día, ¿verdad, chicos? ¿Verdad? Sí, que ellos pueden poner en práctica esa justicia, de no burlarse de los demás, de ayudar en la casa, ¿verdad? De ayudar al más necesitado, todo eso, ¿verdad? Que tiene que ver con la justicia. Ser honesto, ¿verdad? Respetuoso.
y todos esos valores que el Señor nos enseña también en su palabra. Eso era. Gracias. Muchas gracias, chicos. Hasta luego. Gloria a Dios. Chao. Dios es bueno y está haciendo cosas grandes. Mi papá está en el baño. Amén. Esteban, para la alabanza, nada más recordarles a todos que hoy tenemos la cena del Señor, ¿verdad? Entonces, para que nos preparemos, ¿verdad? En el momento preciso, ¿verdad? Si cuando termine la palabra, recuerden que falta todavía la parte de la cena del Señor, entonces que nos quedemos y desde ya nos dispongamos para esa celebración. Estevita, quedamos en sus manos. Un tip por aquello. Siempre es bueno quitar el mute al micrófono cuando usted quiere hablar. Eso es gratis hoy. Damos gracias a Dios por estar juntos otra vez. De veras que es una bendición y como decía don Raúl, esperando con ansias volver otra vez a poder reunirnos físicamente, estar juntos ya físicamente. Yo espero, y también como dijo don Raúl, que no regresemos de la misma forma en la que cuando nos cerraron, ¿verdad? Que haya, dicen, el otro día estaba escuchando la importancia de tener expectativa, de lo que genera esa expectativa. Cuando se tiene expectativa de algo, o logra generar expectativa en una audiencia o en un público o algo así, el impacto que tiene eso después. Y yo espero que nosotros estemos generando expectativa de lo que Dios va a hacer en medio de nosotros en este tiempo. Cuando regresemos, esa expectativa sea energía para la unción de Dios, para buscar la presencia de Dios con fuerza y con ánimo, con un anhelo más profundo y más real, esperando lo que Él tiene para nosotros, que yo estoy seguro que es bueno. Así que le damos gracias a Dios. Señor, gracias por tu misericordia, por tu gracia, por tu amor. Señor, gracias porque cada etapa que tú nos haces pasar, Señor, no es en vano. Es para acercarnos más a ti y para que seamos más parecidos a ti, Señor. Para generar la imagen de Cristo en nosotros, Dios, y que seamos más parecidos a ti. Y te pedimos que cada cosa, Señor, nosotros podamos vivirla con ese anhelo, Dios, de lo que tú quieres hacer en medio de nosotros y con esa expectativa, Dios. En esta tarde nos disponemos para lo que tu Espíritu quiere hacer con nosotros, Señor. Y como siempre decimos, eres tú lo que necesitamos. Es tu gracia, es tu Espíritu lo que anhela el nuestro, Dios. Eres tú la razón, el porqué, Señor, y eres tú lo que le puede dar sentido a todo lo que nosotros somos. Te bendecimos y te adoramos en esta tarde. Amén. He estado pensando, y ustedes lo saben porque lo compartimos hace un par de semanas, en lo que escribía Pablo en la carta a los Filipenses de alégrense siempre en el Señor. Y lo que eso significaba, que Jesús es nuestra plenitud, que Él es todo lo que nosotros necesitamos y está en Él todo lo que nosotros necesitamos. Es su misericordia, es su gracia, es su poder, es su amor lo que nosotros más anhelamos. Y estaba pensando en esta canción, no sé si la hemos cantado en la iglesia, honestamente no recuerdo. Entonces, si usted no la conoce, un par de vueltas rapiditas para que se la aprenda con nosotros y que adoremos juntos con esta canción. Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia puso en mí una canción. Tu misericordia vivifica al caído. Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó. Una vez más, tu misericordia. Tu misericordia es mejor que la vida, es mejor que la vida. Tu misericordia puso en mí una canción. Oh, tu misericordia vivifica el caído. Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó.
¿Qué soy yo para que me visites y te acuerdes de mí, Señor Jesús? ¿Qué te movió a perdonarme? Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y el pasado olvidó. Dígale conmigo, tu misericordia. Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia puso en mí una canción. Tu misericordia vivifica al caído. Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó. Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia puso en mí una canción. Tu misericordia vivifica al caído. Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó. Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó. Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó. Señor, te damos gracias por tu amor, tu misericordia que es mejor que la vida, Señor. No necesitamos nada más fuera de ti, Señor. Tú eres nuestra plenitud. Tú eres la canción dentro nuestro, Dios. Te adoramos a ti, Señor Jesús. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión. Es para mi Rey y mi Señor. Es para aquel que me amó. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión. Es para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Es para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Y el anhelo de mi corazón. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión. Es para mi Rey y mi Señor. Es para aquel que me amó. Es para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío.
la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón, y el anhelo de mi corazón. Eres tú, Señor, mi anhelo. Eres la fuente de mi vida, mi plenitud, hermoso Jesús. Quiero conocerte cada día más. Ay, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Levante su voz y diga al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte cada día más, a ti entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Oh, al que está sentado en el trono, a él, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Oh, solo a Él, al que está sentado en el trono, al Cordero de Dios.
que reina y vive por los siglos. A Él levantamos nuestra voz y adoramos su nombre. Perfecto es Él, perfecto es el Señor. Digno, digno es nuestro Dios, digno es nuestro Dios, grande es nuestro Dios. Hoy cantamos, grande es Él, grande es Él, grande es el Señor, grande es el Señor. Declárelo, grande es el Señor, grande es el Señor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Si usted lo cree, levante su voz y declare: mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es nuestro Dios, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande, cuán grande, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Ahí donde usted está, levante un aplauso a Él, dígale: Señor, tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres digno, tú estás sentado en el trono, Señor, y reinas con autoridad, con toda la autoridad que existe. En el nombre de Jesús lo declaramos y te adoramos en esta tarde. Amén. Don Carlos Zelaya. Aleluya, aleluya, qué bueno. Muchas gracias, Esteban. Gracias al Señor por llevarnos cada día más a entender, ¿verdad?, su misericordia, su gracia, ¿verdad? Y cuando nosotros tenemos esa conciencia de su bondad y su misericordia y de todo lo que Él ha hecho, ¿verdad?, tiene más peso, más profundidad nuestra alabanza, nuestra adoración. Podemos elevarnos más, ¿verdad?, y conectarnos más con Él. Muchas gracias, Esteban. Bueno, ahí vamos a seguir adelante, ¿verdad?, con lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón en esta tarde. Quiero tomar también como darle como seguimiento al sentir de las palabras que nos han traído el mismo Esteban y don Carlos Robles. Pues va mucho de la mano con lo que hemos pensado, ¿verdad?, en estos días. Hay un agradecimiento del Señor, ¿verdad?, para el Señor por la manera en que Él ha sido tan fiel con nosotros. Lo decía Raúl, ¿verdad?, al principio. Muchas veces nos enfocamos en lo difícil que ha sido, ¿verdad?, en el reto que ha sido cambiar de diferentes maneras de hacer las cosas,
desde lo más regular que habíamos pensado, ¿verdad? Hasta lo más sobresaliente, los momentos más especiales, la manera en que trabajamos, la manera en que celebramos diferentes momentos especiales de la vida, ¿verdad? Cumpleaños y bodas, todo eso ha sido cambiado de una forma drástica para nosotros, ¿verdad? Y dependiendo de cuál es nuestra perspectiva y nuestra manera de pensar las cosas que en el Señor, pues así también reacciona nuestro corazón. Algo que es normal en nosotros, ¿verdad? Es que vamos a resistir este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque la carne se resiste a cambiar. Estaba pensando en una frase que conocemos muy bien, ¿verdad? El Señor les dice que, bueno, si ustedes habitan en mi palabra, ¿verdad? Y en mí, que yo soy la verdad y la verdad os hará libres. Y en realidad Él no le estaba hablando a cristianos, no le estaba hablando a las personas que creían en Él, estaba hablándole a los religiosos de sus días, ¿verdad? A la gente que lo cuestionaba. Y el momento en que él dice esa frase, ellos resisten esa frase y dicen, nosotros nunca hemos sido esclavos, siempre hemos sido libres. Y en realidad ellos vivían bajo un pensamiento equivocado, no estaban pensando ni estaban viviendo en la verdad. Y eso los detenía de ser libres. Y entonces yo, pensando para mí, ¿verdad? Pongo sobre la mesa también estas cosas, ¿verdad? ¿Qué cosas tengo yo en mi vida que no me permiten considerar la verdad de Jesús en mi vida? Entonces, yo lo que quiero, preguntaba Raúl, ¿verdad? Que cuáles son nuestros retos para este año. Y lo que quiero compartir con ustedes precisamente hoy es eso. Quiero compartir con ustedes qué es lo que el Señor nos ha estado diciendo. Quiero saber, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué es nuestro reto para este año? Siguiendo adelante. Tal vez considerando las lecciones que hemos aprendido del año anterior, pero tal vez no quedándonos tanto en el pasado, sino moviéndonos para adelante. ¿Qué es, verdad? La verdad de Dios que esté en mi vida y que esa verdad me enseñe las cosas que no están bien, me apunten hacia la verdad del Señor, ¿verdad? Y que esa verdad me haga libre. Primero tengo que reconocer lo que no está bien. Tengo que estar dispuesto a soltarlo. Tengo que estar dispuesto a entender que hay cosas que me amarran, que hay cosas que me detienen, que me empujan hacia abajo. Y esa verdad que es Jesús, ¿verdad? Viene a revelar esas cosas y a decir, mire, hay un camino diferente. Y este camino diferente es una relación cercana con el Señor Jesús. Y esa relación, cada día más, creciendo más en Él, esa verdad nos va a hacer libres. Nos va a romper de todas las cosas que nos están deteniendo. Y esas cosas muchas veces, hermanos, creo yo, ¿verdad? No, a veces pensamos que son pecados groseros, ¿verdad? Y eso también tiene que ver, estaba hablando de eso también el Señor Jesús, pero también son paradigmas que nosotros tenemos, cosas a las que nos aferramos aún dentro de la iglesia, que nosotros tenemos que aprender a soltar para ser libres, para poder dar los siguientes pasos hacia adelante. Entonces, yo estaba leyendo, voy a compartirles a ustedes mi pantalla para leer algunas cosas. ¿Dónde estás? Ok. Denme un minutito, perdón, estoy con una parte de... share screen. Bueno, lo vamos a hacer.
¿Ve? ¿Qué pasó aquí? Ok, se me perdió y no sé por qué. No, tengo... Qué mal esto. Voy a bajar esto acá. Ok, y aquí. Así. Ahora sí. ¿Lo pueden ver? ¿Se puede ver bien? Sí. Ok, ¿cómo agradar a Dios? Muy Sí. bien. Ok, gracias. Bueno, estaba leyendo en la... en- estaba leyendo en la... en Colosenses, una iglesia que Pablo no conocía, y les dice aquí en el primer capítulo, Epafras, que era el pastor de ahí de esa iglesia, también nos ha informado del amor de ustedes en el Espíritu. Por esta razón, también nosotros desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de rogar que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y plena comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, a fin de agradarle en todo. Y esta es la frase que me brincó cuando lo leí. A fin de agradarle en todo, de manera que produzcan fruto en toda buena obra y que crezcan en el conocimiento de Dios y que sean fortalecidos con todo poder conforme a su gloriosa potencia para toda perseverancia y paciencia. Entonces aquí Pablo nos está retando, me estaba retando a mí, ¿verdad? La pregunta que me hago y les comparto a ustedes también, tal vez retándonos a todos, ¿verdad? Que si lo que yo estoy haciendo le está agradando al Señor, ¿verdad? Estoy en mi relación con Dios, estoy con el mínimo, estoy dando el mínimo esfuerzo, estoy haciendo lo que mínimamente se requiere para llamarse cristiano, o estoy agradando al Señor en realidad. Estoy en realidad teniendo un corazón abierto y dispuesto para Él, y estoy trayéndole una sonrisa a mi Padre Celestial, o simplemente estoy, ¿verdad? Dando un paso a la vez, ¿verdad? Casi como a ciegas y sin ganas, ¿verdad? Refunfuñando, quejándome de mi situación, pensando en que por qué me pasa esto a mí, ¿verdad? Y todas las cosas que podríamos estar pensando. ¿Qué se requiere? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que agrada a Dios? ¿Qué es lo que mueve, verdad? Lo más profundo del corazón de Dios. ¿Qué es? ¿Verdad? Porque lo que Pablo les dice, vea, yo quiero que ustedes lo sepan bien. Quiero que estén llenos de ese conocimiento, que estén completamente saciados del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Para qué? ¿Para tener ese conocimiento? No, es para ponerlo en práctica, es para ponerlo por obra, es para que ustedes y nosotros y yo, ¿verdad? Le agrade en todo a Él, ¿verdad? Y para que tengan fruto. Entonces, hay mucho más que 7, pero quiero que veamos 7 cosas, ¿verdad? Que agradan a Dios de parte nuestra. Son cosas que nosotros vamos a ir viendo aquí. Y rápidamente, no tenemos tiempo como para ahondar tanto, pero por favor, que el pasar rápido no sea, que no significa que son profundas. Lo primero es, obviamente, todo lo que hagamos tiene que ser en fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué?
Porque necesitamos tener dos cosas importantes, dos cosas claras. Porque es necesario que el que se acerca, que cree que Él existe, que Dios en realidad está ahí. Muchas veces hemos oído oraciones y tal vez nosotros empezamos nuestro caminar con el Señor así. Dios, si estás ahí, ¿verdad? Y cualquier cosa. Y generalmente es en medio de una crisis. Una persona que antes no creía en Dios o no le ponía ninguna atención a lo que Dios pensaba y quería, de pronto está en una crisis y ahora sí. Dios, si estás ahí, quisiera saber que estás ahí para que me ayudes. La verdad es que la fe de esta clase, la fe que nos ayuda a entrar a esta presencia de Dios, es la fe que Dios nos da a nosotros. Es un regalo de Dios, aún la fe con la que creemos. Entonces, nosotros tenemos que acercarnos a Él, creyendo que Él existe, pero no solamente eso. No solamente que nos va a sacar del fuego, que nos va a sacar del apuro, sino que Él es un galardonador, que es un premiador, que es una persona que... Vamos a esperar. Bueno, que Él es una persona que no solamente nos acepta como estamos para entrar a esa fe salvadora, a esa relación salvadora, que Él nos redime, ¿verdad? Nos compra, nos acepta, sino que nos ayuda a caminar más hacia adelante con Él. No nos deja estancados. Esta fe que dice aquí Hebreos es una fe que nos mueve para adelante, que Él es un galardonador de los que le buscan. Eso es una acción progresiva, de los que continuamente le buscan. Entonces nosotros estamos pensando, ¿verdad? De que nos queremos acercar a Dios no solamente para que nos saque del apuro, sino para que transforme toda nuestra vida. Entonces tenemos que tener fe. Lo primero que agrada a Dios es esa fe, esa apertura que tenemos en el corazón para Él. La segunda cosa está en Romanos 8, del 5 al 8. Y estos versículos son muy conocidos, ¿verdad? Dice, porque la intención o la mente, el pensamiento de la carne es muerte, pero la intención del espíritu es vida y paz. Pues la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora lo dice de una forma negativa, pero sigue más adelante, ¿verdad? De que la gente que vive con una intención, con una intención del espíritu, es decir, con una mente enfocada en el espíritu, que hace las cosas intencionalmente, dejando atrás la carne y buscando las cosas del espíritu, esas son las cosas que agradan a Dios. Muchas veces nosotros creemos que no tenemos control sobre estas cosas, pero en realidad si nosotros nos dejamos llevar por el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios nos va a reenfocar nuestro pensamiento y nuestra intención va a ser específicamente agradarle a Él. Porque el Espíritu y la voluntad de Dios y el agradarle a Él, todo eso está alineado. Nosotros no podemos pretender ignorar la voz del Espíritu Santo de Dios y pretender que vamos a agradar al Señor de esa forma. No hay manera de hacerlo. Nosotros necesitamos la llenura del Espíritu Santo de Dios en nuestro ser. Nosotros no podemos de ninguna manera jugar de las dos cosas. Carlos Robles, la semana pasada, basándose en las palabras de Jeremías y en el reto que él tenía en ese tiempo, ¿verdad? Nos recordaba de ese pasaje, ¿verdad? De que Dios siendo un Dios bueno y teniendo toda una historia larguísima de haber hecho grandes cosas para su pueblo, a pesar de todo eso, ¿verdad? Ellos se fueron detrás de otros dioses falsos que no les trajeron nada más que miseria y esclavitud y todo lo que perdieron la bendición de Dios por estar jugando con otras cosas.
Entonces nosotros, si queremos agradar a Dios, tenemos que dejar estas cosas. Queremos que dejar intencionalmente las cosas de la carne e intencionalmente buscar las cosas del Espíritu de Dios. Ahora, lo decimos fácil, pero la verdad es que hay una lucha, y en el capítulo anterior Pablo nos recuerda: ay de mí, hombre, ¿qué haré para sobrepasar esta lucha interna que tengo? Quiero hacer lo bueno, pero siempre salgo haciendo lo malo. Y aquí nos da la respuesta de cómo hacer eso, ¿verdad? Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Tenemos que estar llenos de la presencia de Dios, que la unción fresca del Señor descienda sobre nosotros y que invada todo nuestro ser. Y así vamos a poder agradar al Señor. Ok, número 3. Dice: el Señor se complace en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. ¿Verdad? Muchas veces, y creo que lo hemos dicho en otras ocasiones, no se predica mucho del temor de Dios hoy en día, ¿verdad? Pero es un elemento esencial en nuestra relación con Él, ¿verdad? Es un temor reverente, no es un temor de pavor, ¿verdad? De que yo no me quiero ni siquiera acercar al monte de Dios, a la presencia de Dios. ¿Se acuerdan que en los tiempos de antes, cuando Moisés subía al monte, Dios le decía: Dios guarde cualquiera de estos, se asoma a la montaña porque cae muerto de una vez, que ni persona ni animal? Pero ahora es diferente. Dios ha abierto un camino para nosotros para que nos acerquemos a Él confiadamente. Entonces, no se trata de eso, no se trata de que nosotros tengamos a Dios a una distancia larga y que Él, ¿verdad?, sea Dios todopoderoso allá arriba en la montaña, que truene y que relampaguee y todas estas cosas, ¿verdad? Y que sean otros los que se acercan a Él. No, pero sí es importante que nosotros tengamos claro que el temor del Señor es un reconocimiento del poder de Él y de su soberanía, de su santidad. Y que nosotros también, en ese sentido, nuestra relación con el Señor tiene que ver con una rendición de cuentas. Que no todo es lo mismo para Dios. Hay cosas que no son buenas, ¿verdad? Y vamos a hablar de esto un poco más adelante, pero la cosa es que el Señor es santo. Dios es todopoderoso y tenemos que reconocerlo a Él. Él está sentado alto y sublime en un trono grande, poderoso, rodeado de gran luz. Y entonces nosotros tenemos que entender que el Señor es un Dios temible en ese sentido. Hay que tener respeto para el Señor, hay que tener tenemos que honrar a Dios con nuestra actitud, con nuestro pensamiento, con nuestras acciones. Tenemos que recobrar ese temor de Dios. La sociedad de hoy no tiene temor de Dios, no tiene ese temor, pero nosotros los hijos de Él sí tenemos una claridad de quién es Él y su santidad, ¿verdad? Dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. El que no tiene temor de Dios es aquel que hace las cosas a lo loco sin considerar quién es Dios y cuáles son las consecuencias. ¿Ok? Listos. Vamos para el número 4. Dice: mientras él aún hablaba, de pronto una nube brillante les hizo sombra. Y aquí salió una voz de la nube diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A Él oigan. Esto es cuando Jesús, ¿verdad?, había estado en oración y su cuerpo cambió y estaba resplandeciendo a Él como una luz brillante. Estaba dentro de la presencia de Dios, igual que Moisés cuando había subido al monte, así Jesús también, ¿verdad? Y ellos estaban abrumados por todo lo que estaba sucediendo y tenían ideas para acá y para allá, ¿verdad? Y Dios llega y habla y les dice, los enfoca. Aquí, pongan atención aquí, es a Jesús a quien tienen que oír. Él es en quien tengo mi complacencia. Ustedes quieren agradarme a mí, óiganlo a Él. Oigan a Jesús, vean a Jesús, úsenlo a Él de ejemplo. ¿Quieren agradarme a mí como Padre de ustedes? Vean a Jesús.
todo lo que decían los profetas y todo lo que decían todos los líderes del Antiguo Testamento vienen a resumirse en la persona de Jesús. Jesús vino a cumplir todas las profecías que se habían dado en el Antiguo Testamento. Entonces Dios les dice como buen maestro, pongan atención. A ver, niños, cállense un momentito, pongan atención. Es aquí donde tienen que poner la atención. Es aquí donde tienen que fijar la mirada. No estén viendo para otro lado. No estén considerando otras ideas. No todo lo que resuena ahí es la verdad de Dios. Hay pensamientos, ¿verdad? Hoy estábamos aquí celebrando en familia y, ¿verdad? No todos los pensamientos que suenan bonitos son de Dios. Hay pensamientos que son humanistas, que más bien suenan bonito, ¿verdad? Y hasta nos agradan decirlas y repetirlas, pero muchos de esos pensamientos no son de Dios y nos distraen de la verdad de Dios. Entonces nosotros, para agradar al Señor, podemos enfocarnos en Jesús, en sus enseñanzas, en toda su manera de vivir para agradar a nuestro Padre, el Señor Dios. Él es nuestro ejemplo en todo. O sea, y no es solo leer la Biblia. Yo creo que era Roy el que nos estaba animando, ¿verdad? A que penetremos profundo en la palabra de Dios. Que cada vez que abramos la palabra de Dios, que lo leamos con un sentido de búsqueda, ¿verdad? De profundidad, de conocer el corazón de Dios. No son solo palabras en una página. No es solamente un hábito bueno, ¿verdad? De que todas las mañanas o que todos los días, en el momento que usted ha separado para leer la palabra de Dios, no es solamente cumplir con eso, es buscar la presencia y el corazón y la voluntad de Dios para nosotros y así poder agradarle a Él. Eso es lo que hacía Jesús. Jesús priorizaba su relación con Dios sobre todas las cosas. Él tenía una misión que cumplir aquí en la tierra. Él sabía cuál era, pero el cumplimiento de esa misión dependía directamente de la comunicación que tenía con su Padre a diario. Él no hacía nada por su propia cuenta. Dice que todo lo que yo oigo al Padre decir, yo lo digo. Todo lo que yo lo veo hacer, yo lo hago. Y ese es el ejemplo que nosotros debemos de tener también. Jesús no tenía otra agenda, no tenía, ¿verdad? Un ministerio B, no tenía un plan B, no tenía una alternativa, siempre estaba enfocado en lo que tenía que hacer. Y ese enfoque era que él conocía el corazón, la intención de Dios y él lo cumplía de esa forma. Y entonces cuando Dios da el testimonio directamente, o sea, qué poderoso es esto. Este episodio es poderosísimo. Dios mismo, ¿verdad? Desciende al ambiente humano para hacerse audible y decir, este es mi hijo en quien tengo mi complacencia. Él me ha agradado a mí. Ustedes quieren agradarme a mí, véanlo a él, óiganlo a él. Eso es poderoso. Ok, el número 5. Este es un episodio negativo en la historia de Israel. Recuerden que Saúl, que fue el primer rey de Israel, había desobedecido a Dios. Dios le había dado unas instrucciones muy particulares de qué es lo que tenía que hacer con el enemigo. Y Saúl tuvo otras ideas. Entonces Samuel llega a preguntarle, ¿se complace tanto el Señor en los holocaustos y en los sacrificios como en que la palabra del Señor sea obedecida? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención es mejor que el cebo de los carneros. La instrucción era que todo lo que le pertenecía al enemigo, todas las personas, todos los animales, todos los objetos que eran del enemigo tenían que ser destruidos. No tenían que guardarse absolutamente nada. Y Saúl tuvo otra idea. Mejor me guardo estas vaquitas para acá porque estos son buenos para sacrificárselos a Dios. Entonces tuvo otra idea. La idea de él
lo llevó a desobedecer al Señor. Vean, hermanos, yo no creo que Dios nos robe a nosotros de tener ideas, de que tengamos ideas, que tengamos ciertos pensamientos creativos. Creo que Dios nos hizo seres creativos, que nosotros podemos pensar cosas diferentes y novedosas para emprender y para solucionar problemas. Pero cuando esas ideas van en contra de la voluntad de Dios, nos llevan a un lugar muy, muy peligroso. Nos lleva a la desobediencia. La obediencia agrada a Dios. Ahora, nosotros no obedecemos simplemente para que Dios se sienta bien. La obediencia es para nosotros, es para que nosotros no nos salgamos del camino, porque salirnos del camino no nos hace bien, nos hace mal. La bendición es cuando estamos dentro de la voluntad de Dios, cuando estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. No podemos, digamos, aquí, ¿verdad? Saúl es como muchos de nosotros, ¿verdad? A veces, y gente en el mundo que no conoce a Dios también piensa muy a menudo estas cosas. Y ojalá que nosotros que tenemos un poquito de madurez y camino en el Señor, hemos entendido que no podemos balancear el costo de nuestras malas acciones con cosas buenas que podamos hacer. Eso nunca lo vamos a poder balancear. Nuestra propia justicia son como trapos inmundos para el Señor. Nunca vamos a poder balancear lo malo con lo bueno que podamos hacer. Jamás. Ahora, el hacer sacrificios a Dios y ofrecer esos sacrificios en esos tiempos eran cosas buenas, ¿verdad? Eran cosas que el Señor había instituido para su pueblo en ese tiempo. Pero ofrecer sacrificios al Señor habiendo desobedecido, no lo iban a salvar a Saúl. Este episodio fue lo que hizo que Dios rechazara a Saúl y pusiera a David en su lugar. No fue inmediatamente, pero es ahí donde nació este sentir. Ya Dios sabía qué era lo que iba a pasar, pero la idea es esto. Nosotros no podemos pretender hacer un montón de cosas buenas como para tapar las cosas malas que estamos haciendo. La obediencia a la ley de Dios y a la voz de Dios, a la voluntad de Dios, es algo que debemos de hacer. No son solamente una lista que podemos chequear, así como el joven rico se acercó al Señor, ¿verdad? Y le dice, mire, Señor, yo sé que usted es un buen maestro, enséñeme cuáles son las cosas que tengo que hacer para heredar la vida eterna. Entonces Jesús le da como un checklist, ¿verdad? Una lista ahí donde él puede chequear, sí, hecho bien, ¿verdad? Y entonces después el Señor Jesús lo retó para dar el paso siguiente y no lo pudo dar. No podemos llegar por nuestras propias fuerzas a ser lo suficientemente buenos. La ley moral de Dios nos encamina a nosotros a ser obedientes, y esa es la obediencia. Muchas veces nosotros somos una generación que se guía por lo que siente. Si no nos mueve el sentir, ¿verdad? No lo hacemos, y eso no es correcto. Dios tiene ciertas cosas que son buenas y hay cosas que son malas. Y las cosas que son malas no las podemos hacer, no están permitidas para nosotros. ¿Por qué? Porque nos hacen daño, porque nos sacan de la provisión, de la bendición, de la protección de Dios. Dios nos protege siempre y cuando estamos dentro de su voluntad. Siempre nos guarda siempre que estamos dentro de su voluntad. Si nosotros escogemos salirnos de esa protección, de esa sombrilla que cubre el Señor, nosotros podemos escoger hacer eso. Y Dios en su gracia muchas veces, ¿verdad? Tiene paciencia y nos recoge otra vez. Y eso lo dice la palabra del Señor. El mismo Señor Jesús
lo dijo una y otra vez, pero no dice que nosotros estamos eximidos de las consecuencias de vivir fuera de su voluntad. Siempre las vamos a pagar. Cuando nosotros nos escogemos no obedecer la ley moral de Dios, vamos a tener consecuencias. Hay cosas que la Biblia dice que son malas, que son incorrectas. En particular, podemos tener una lista muy larga. Le pone especial atención a los asuntos sexuales. Le pone atención a la intención de nuestro corazón en cuanto a nuestra relación con el prójimo, ¿verdad? Que no le robemos la vuelta, que no tratemos de sacar ventaja, que no tratemos mal a la gente con malicia. Hay unas listas cosas, ¿verdad? Que no seamos avaros, que no seamos codiciosos, que no seamos mentirosos, que lo que se nos venga en gana no tenemos permiso de hacerlo. Eso tenemos que entenderlo. Cuando estábamos hablando del temor de Dios, aquí empieza a verse el fruto en la práctica. Hay cosas en la ley moral de Dios que son para siempre, no son solamente del Antiguo Testamento, aplican hoy en día también. Y es por eso que mucha gente vive ¿verdad? Vive desordenadamente y su fruto es de acuerdo a ese desorden de vida que tienen. Y es dentro de la iglesia también. Nosotros tenemos que tener eso claro. La obediencia agrada a Dios. Y es para nuestro bien también, es para nuestra bendición. Ok, la número 6. Hacer la voluntad de Dios es algo que va más allá de solamente obedecer la ley moral. Dice, y el Dios de paz que por la sangre del pacto eterno levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, los haga aptos en todo lo bueno para hacer su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ves? Que hacer su voluntad es algo que Él hace en nosotros, ¿verdad? Nosotros, el Señor nos acepta, nos recoge, nos permite la bendición de ser hechos hijos de Dios, de ser hechos hijos suyos, nos transforma, nos va encaminando y vamos creciendo y vamos entendiendo que la voluntad de Dios no es solamente obedecer la ley moral, eso es una parte muy importante, pero más allá de la obediencia de la ley moral de Dios, hay una voluntad del Señor que hace poner a funcionar esos dones que Él ha puesto en nosotros. Ese es el asunto principal de hacer la voluntad de Dios. Muchas veces nos quedamos estancados con lo que es la obediencia a la ley moral de Dios y eso es importante. Obviamente nos detuvimos un ratito para conversar esto, pero no es solo eso. Es más allá de solo ser, entre comillas, bueno, hacer las cosas buenas. Es poner a funcionar los dones para el cual Dios me ha llamado a mí a funcionar, a edificar el reino de Dios. Cada uno de nosotros estamos edificados como piedras vivas sobre un fundamento, dice la palabra de Dios. Nosotros estamos unidos en esta construcción. Él es el que nos construye y nosotros también. Somos el edificio, pero también somos los constructores junto con Él. Él es el maestro de obras. Él es el que pone los dones en nosotros para que nosotros los pongamos a funcionar, para que se siga edificando bajo su dirección y bajo su poder ese reino de Dios. O sea, nosotros no solamente somos espectadores en este proceso. O sea, nosotros no estamos ahí de panza, ¿verdad? Que el Señor nos rasque ¿verdad? Y nada más para sentir el buen toque del Señor que con amor nos recoge y nos ha hecho grandes cosas para nosotros.
pero la voluntad de Dios se cumple y Dios se agrada con que nosotros pongamos a funcionar estos dones, ¿verdad? Que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo. O sea, nuestra relación con Dios es como un círculo, ¿verdad? No podemos hacer nada sin Él, ¿verdad? Pero si nosotros estamos conectados con Él, Él hace funcionar en nosotros esos dones. Y esos dones están dependiendo de su poder, ¿verdad? Moviéndose en nosotros y nosotros poniéndolos en práctica y Él siguiendo con nosotros, ungiéndonos con ese poder para que nosotros sigamos cumpliendo ese propósito de Dios. Y esa dependencia total y completa del Señor le agrada a Él, en tanto que estemos poniendo a funcionar esos dones. Ok, la última cosa, el número 7, ¿verdad? Lo acabamos de hacer. Así que por medio de Él ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y no se olviden de hacer el bien y de compartir lo que tienen porque tales sacrificios agradan a Dios. No nos gusta la palabra sacrificio. Muchas veces pensamos, como les decía antes, nos movemos por lo que sentimos. Es una manera muy inmadura de responder al Señor. Los que han sido ejercitados, los que tienen, ¿verdad?, trayectoria con el Señor, los que queremos crecer en Él, sabemos que tenemos que poner abajo lo que sentimos muchas veces porque va en contra de lo que Dios quiere hacer. Entonces, cuando nosotros ponemos bajo sujeción nuestra carne, nuestros propios deseos, nuestra concupiscencia, que decía Raúl, pero no solamente eso, sino todas las cosas, ¿verdad?, que nos apartan del Señor. Eso requiere un poco de sacrificio, eso requiere disciplina, eso requiere una decisión consciente de que, ok, voy a dejar de hacer estas cosas para invertir el tiempo y sacrificar y ofrecer a Dios sacrificio de alabanza. Eso primero, ¿verdad? Hablábamos en nuestra reunión de célula esta semana un poco de estas cosas, de que la alabanza es reconocer al Señor. Lo damos de corazón, lo damos sinceramente, ¿verdad? No nos quedemos en la superficie, no nos quedemos, si es cantando que lo estamos haciendo, no solo cante sin saber qué es lo que está cantando. Si es en oración, no solo repita frases que en toda la vida usted ha usado. Tenga una conciencia que nazca de su corazón, que brote de su ser interior y que salga por sus labios esa alabanza que exalta el nombre de Dios. Él es digno de ser alabado, Él es digno de ser adorado, Él es digno de recibir de su creación toda la alabanza, toda la gloria, toda la honra. Nunca deja de ser digno el Señor de recibir esa alabanza. Nunca deja de ser digno el Señor de que nosotros lo reconozcamos a Él como el Señor de nuestras vidas. No importa las circunstancias, no hay circunstancia, por mala que usted crea que sea, que exima al Señor de su derecho y de del merecimiento que Él tiene de recibir alabanza y adoración de parte de nosotros. Y eso le agrada a Él. Muchas veces nos cuesta el arranque, pero una vez que estamos ahí conectados en el Espíritu, Él mismo nos agarra y nos levanta y nos sube a su presencia. Y esta parte, el número 16, ¿verdad? Tiene que ver mucho, ¿verdad? Aquí con lo que hemos siempre creído, es que lo que hemos recibido de gracia lo damos. Nuestra conexión con Dios no se acaba ahí. Así era Jesús. Recuerden que Jesús es nuestro ejemplo en estas cosas también. Jesús subía a la montaña y pasaba horas en comunión con su Padre. ¿Y qué hacía? Pues bajaba y bendecía al pueblo, sanaba a los enfermos, le hablaba a la gente, ofreciéndoles a ellos la verdad,
esperando que la recibieran y que esa verdad los hiciera libres. Los encaminaba a ellos a seguirlo a Él y a tener una relación cercana con Dios. Estaba ahí cerca de ellos, estaba tocándolos, aún en su condición perdida. Él estaba ahí, estaba dando lo que había recibido de su Padre. Y así también nosotros. Nosotros subimos y alabamos al Señor y tenemos ratos preciosos en su presencia, adorándole a Él, recibiendo la bendición de su poder y de su Espíritu Santo que nos mueve el corazón, y quisiéramos estar ahí todo el tiempo. Y bueno, y hay maneras de hacerlo, pero hay también esta conciencia y esta necesidad de que tenemos que salir. Algo Raúl le estaba tocando de esto al principio de la reunión, ¿verdad? No se olviden de hacer el bien y de compartir lo que tienen, ¿verdad? Muchas veces creemos que son solo cosas materiales, y sí, incluye eso, pero tenemos mucho más que eso. Tenemos la vida del Señor en nosotros. Recuerde que Pedro y Juan iban al templo y no tenían plata, pero lo que tenían se lo dieron al cojo, al señor que estaba ahí, que no podía caminar, que no tenía esperanza. Y ellos se lo dieron. La palabra de Dios nos recuerda, ¿verdad? Alguien le preguntó a Jesús, ¿qué es lo más importante? Y Él les dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. De ahí nace todo. El amor del Señor. Eso es lo que nos acerca a Él. Eso le agrada al Señor. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Entonces nosotros podemos agradar a Dios, claro que sí. ¿Lo podemos hacer en nuestra propia fuerza? Claro que no. Podemos pensar que, ¿verdad? Que si hacemos más y más y más y más cosas, eso es lo que le gusta a Dios. No, no es así como funciona. Pero sí tenemos un reto, sí tenemos una responsabilidad y tenemos ese deseo de agradar a Dios, no de dar el mínimo esfuerzo. Eso es una característica muy dañina. Los que hacen el mínimo esfuerzo en lo que sea, no prosperan, ¿verdad? Y si nosotros queremos madurar y queremos prosperar y queremos crecer en nuestra relación con Dios, tenemos que buscar agradarle a Él en todo. Así que yo sí quisiera, ¿verdad? Que nosotros tengamos presente estas ideas, que tengamos presente este reto que el Señor nos pone. Nosotros vamos a tomar la Santa Cena en esta noche y renovar, ¿verdad?, nuestro pacto con el Señor. Quisiera pues pedirles que en su meditación, en la intimidad con el Señor, que podamos comprometernos a hacer estas cosas. Esto es un proceso bastante personal, ¿verdad? Cuando yo leí esto me brincó. No es que porque no lo haya leído antes, pero el Señor me estaba impresionando. Tal vez haya áreas en mi vida en que yo no estoy agradándole al Señor, que no estoy dando lo que debo de dar. No estoy poniendo en el altar las cosas que tienen que estar ahí, las cosas que tengo que dejar a un lado, las cosas, por otro lado, las cosas positivas que debo de estar haciendo, enfocándome más en ellas. Entonces yo creo que cada uno de nosotros tiene áreas en nuestra vida que podemos hacer eso. Así que voy a pedirle a Roldan que nos dirija en la Santa Cena y que el Señor continúe hablando a nuestro corazón y que nosotros pongamos en práctica estas cosas. Adelante, Roldan. Gracias, Carlos. Bueno, vamos a prepararnos para tomar la Santa Cena. Quiero hacer una reflexión sobre la carta de Primera de Corintios,
referente a esto de la Santa Cena. Hay un punto muy importante que también debemos traerlo hoy, ¿verdad? Y que está reflejado en estos pasajes, y es la unidad. Creo que cuando empezamos a leer la carta de los Corintios, la primera carta, encontramos algo muy interesante, y es que ellos recibieron muy bien el evangelio, empezaron a agradar al Señor de una forma muy importante. Es más, cuando leemos la salutación en Primera de Corintios, vemos que Pablo se dirige a ellos de esta forma. Dice, a la iglesia de Dios. Eso en Primera de Corintios capítulo 2. Dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Más adelante, más abajito dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas, y escuchen bien esto, dice, en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. En esta primera parte, cuando empezamos a leer esta carta, nos podemos dar cuenta que era una iglesia que el corazón de Dios estaba muy agradado con ella, ¿verdad? Sin embargo, seguimos leyendo y empezamos a ver que es una iglesia que empezó en lo espiritual, pero que estaba ya terminando en la carne. Ahora, no hay iglesia perfecta, ¿verdad? Eso nos enseña esto. Vean ustedes esta salutación. En nuestros tiempos, ¿verdad? Cuando leemos esto, desearíamos poder encontrar una iglesia donde haya ese enriquecimiento de la palabra y del conocimiento de Dios. Pero no hay, hermanos. No existe. ¿Por qué? Porque lo podemos ver acá, ¿verdad? Ellos tenían sus problemas. Y estoy haciendo referencia a la Santa Cena, porque eso en el capítulo 11 de Primera de Corintios es donde encontramos cómo Pablo los exhorta a ellos. La segunda cosa, ¿verdad? Es que Pablo nos dice que nosotros somos un cuerpo. Somos un cuerpo en Cristo y cada uno de nosotros es un miembro con una función particular. ¿Qué nos enseña Pablo con esto? Que es importante que entendamos que somos parte de ese cuerpo y que todo lo que nosotros hagamos o digamos, eso afecta a todo el cuerpo. Pero el punto esencial en el que creo que Pablo se está enfocando en esta carta es que no perdamos la unidad. Él está hablando de esa división, ¿verdad? Él había empezado a escuchar que algunos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, ¿verdad? Cefas, y yo soy de Apolos, ¿verdad? Y entonces ahí él exhorta, empieza ya una exhortación para que la Santa Cena la pudiéramos realizar dignamente, no indignamente. Entonces, ese segundo punto es muy importante, ¿verdad? Ahora, el último aspecto que es necesario es que tengamos nosotros como iglesia, y es lo que el Señor les estaba diciendo a la iglesia de Corintios a través del apóstol Pablo, diciéndole, conserven la unidad, guarden cuidadosamente la unidad.
Y yo creo, Carlos, también, que este sería también un punto que lo tocaste también, pero la unidad hace que Dios también se agrade, ¿verdad? Se agrade. Ahora, como cuerpo hay algo muy interesante. Cada miembro tiene que estar bien acoyuntado, ¿verdad? Tiene que estar bien unido para que ese crecimiento se pueda dar en la iglesia. ¿Y qué es lo que estaba pasando en Corinto? Que la división, lo que estaba produciendo en ellos era como cuando el cuerpo se nos empieza a desmontar un miembro, ¿verdad? Por ejemplo, si a mí se me desmontara ahorita la muñeca, todo mi cuerpo se va a adolecer, ¿verdad? Entonces, ¿cómo el apóstol empieza a hablar a esa iglesia de la importancia de esa unidad? Ahora, ya ellos no se estaban reuniendo para lo mejor, ¿verdad? Eso lo dice en 1 Corintios 11:17, sino que se estaban reuniendo para lo peor, ¿verdad? Entre ellos estaban empezando a tener sus comilonas, estaban también emborrachándose, otros tenían hambre y otros tenían más comida, ¿verdad? Tal vez por la situación económica. Pero, hermanos, leyendo todo esto, ¿verdad? Encuentro que la división lo que puede hacer es destruir, desacoyuntar todo el cuerpo. La división lo que hace es descoyuntar, traer destrucción a todo el cuerpo. Entonces, cuando tomamos nosotros la Santa Cena, es importante examinarnos, ¿verdad? Examinarnos. Poder decir hoy, pues hoy yo me he reunido para dar lo mejor, ¿verdad? Me he reunido para eso. Es importante también recordar que cuando nosotros como miembros no cumplimos la función dentro del cuerpo, ahí lo que puede haber es que se detiene el crecimiento de la iglesia. Por eso es importante que estemos comunicándonos, que estemos llamándonos, que estemos orando unos por otros. Y yo sé que a veces hay formas, pensamientos diferentes, pero que eso no nos desuna, ¿verdad? Sino que podamos, ¿verdad? Siempre estar en unión. Y termino con esto. ¿Recuerdan ustedes la historia en Josué 7, donde se lee la historia de Acán, ¿verdad? Para resumirlo así sencillo, los israelitas conquistan, Acán desobedece a Dios y toma del botín. Los israelitas intentan vencer a otro pueblo y sufren una gran derrota. Entonces, vean ustedes, hermanos, esto a mí me tocó porque si dentro del cuerpo yo como miembro no cumplo, no obedezco lo que ahora hablaba Carlos de las cosas que agradan a Dios, en realidad nuestro cuerpo no va a estar bien acoyuntado, ¿verdad? Bien unido entre sí para que pueda crecer. Entonces yo quiero invitarlos a todos ustedes a que podamos llevar a cabo esta cena del Señor, examinándonos cada uno, ver si hoy estamos nosotros con esa actitud de decir, yo vengo a reunirme para dar lo mejor, ¿verdad? Yo no he venido aquí para dar lo peor, yo sé que todos venimos a dar lo mejor, que nos examinemos internamente. Yo creo que un miembro fuera del cuerpo no va a sobrevivir. Nosotros tenemos que estar juntos, tenemos que unirnos cada vez más, y hay cosas muy interesantes ahí que después las podemos tocar.
Si hemos empezado en el espíritu, pero en el camino sentimos que vamos en tendencia a la carne, hoy es un buen día para renovar, como decía Carlos ahora, el pacto entre nosotros, ¿verdad? Podemos renovar ese pacto con el Señor. Podemos decirle, bueno, Dios, mi deseo es agradarte, y trae revelación a mi corazón de aquellas cosas que no te están agradando. Entonces, hermanos, vamos a proceder entonces, si ya estamos listos, a tomar entonces la Santa Cena. Vamos a dar gracias a Dios por el pan, ¿verdad? Oremos entonces y demos gracias. Señor, damos gracias a ti, Señor, por el pan que es tu cuerpo y que fue partido por nosotros. Comamos, hermanos. También el Señor tomó la copa, que es el nuevo pacto de su sangre, que fue derramada por usted y por mí. Vamos a orar y demos gracias. Señor, damos gracias por esta copa del nuevo pacto, de tu sangre, que fue derramada por cada uno de nosotros. Tomemos. Hermanos, con esta participación de la Santa Cena, lo que hemos hecho es anunciar la muerte del Señor hasta que Él venga. Termino y concluyo. Mantengámonos unidos. No hay iglesia perfecta. Si usted piensa cambiar en algún momento porque los instrumentos de allá son mejores o por muchas cosas que puedan tener otras congregaciones, no está ahí, hermano. Dios se agrada en esa unidad y en la medida que estemos unidos, vamos a crecer. Que Dios los bendiga. Bueno, ¿usted quiere que yo termine, Carlos? Queríamos, se me olvidó que Esteban iba a cantar. No sé si Esteban está listo. Sí me gustaría terminar con un canto. También queríamos después hacer un saludo especial, pero Esteban, ¿estás por ahí? Ahí está. Se me fue. Aquí estoy, no me voy. Sí. Ah, mira, tenés acompañante. Ahora tengo coros, ¿ves? Qué bueno. Sí, podemos terminar con una canción. Sí. Pensaba en esta hora que estabas compartiendo, en agradar al Señor, ¿verdad? Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí, este es mi deseo, honrarte a ti, con todo mi ser te adoro a ti. Y con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres
te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, vivo para ti, en cada palpitar. Y mientras haya aliento en mí, Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, vivo para ti, en cada palpitar. Mientras haya aliento en mí, Dios, haz tu obra en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar. Mientras haya aliento en mí, Dios, haz tu obra en mí. Amén. Dios, haz tu obra en mí. Gracias a Dios. Don Roland, Amén. sorry, ya me perdí. Amén. Muchas gracias. Gracias a todos. Queremos mandar un saludo muy especial en este día. Estábamos aquí celebrando el cumpleaños de papá. Don Hugo cumple el próximo lunes 85 primaveras. Entonces, obviamente un momento especial para la familia y bueno, por compartir con todos ustedes, ¿verdad? El gozo de poder celebrar su vida y honrarlo a él. Ha sido obviamente una persona de mucha influencia en nuestra iglesia. Tal vez no todos conocen la historia, pero en lo poquito que usted puede saber y entender, pues Dios ha hablado a través de él muchas cosas y de forma directa o indirecta hemos sido formados, ¿verdad? Por principios básicos que les fueron transmitidas a él y él a nosotros, ¿verdad? Y nosotros pues estamos gozosos de saludar a papá en su día de cumpleaños. Bueno, no es hoy, pero que estamos juntos aquí, tal vez podamos saludarlo a él. Don Hugo, te saludamos, de veras. Qué bendición, ¿verdad? Todo lo que hemos compartido juntos. Y como decía Carlos, hemos recibido mucho de parte de Dios a través suyo. Y bueno, estamos felices, ¿verdad? Lo festejamos con usted. Y queremos, ¿qué? ¿Cuántos más? Don Hugo, unos Los que Dios quiera. 30 años más. Que va, 85 más. Eso, Don Hugo, muy bien. Estamos muy de veras. Hemos aprendido, Don Hugo, mucho de su matrimonio. Mucho ejemplo hemos recibido de usted y doña Alice. Y bueno, cada vez que pensamos en ustedes, nos alegramos mucho de saber que estamos juntos todavía, ¿verdad? Felicidades, don Hugo. Felicidades. Felicidades. Gracias, Roland. Te agradezco mucho. Gracias, Greta. Lo queremos mucho. Gracias. Felicidades. Gracias igualmente. Un abrazo. Gracias, Hugo. Muchas felicidades, don Hugo, que Dios me lo bendiga. Gracias. Muchas felicidades, don Hugo. Y muchas gracias por todo lo que tú nos has dado espiritualmente, todo lo que nos has enseñado. Eres un modelo a seguir y te amamos mucho. Muchas gracias, don Raúl. Muchas gracias. Gracias, don Hugo. Hey. Toda mi pasión para ti. Muchas gracias, Edwin.
Pues no te dije la otra palabra, ¿verdad? Te dije Edwin. Sí, está bien. Bueno, y me despido de todos ustedes para la próxima semana. Que la disfruten bastante, la que viene. Gracias. Don Hugo, no lo conocemos, pero que el Señor Gracias. me lo bendiga, me lo guarde, me lo prospere Gracias. siempre. Muchísimo. Que Dios me lo guarde, me lo prospere. Bendiciones, don Hugo. Aquí estamos nosotros también. Muy felices de que hemos disfrutado tantos años de su ministerio. Un privilegio, un regalo de Dios. Amén. Un regalo de Dios. Bueno, y ahí vemos mucho de ustedes en Esteban, ¿verdad? Muchísimo, muchísimo. Y damos gracias a Dios por ustedes. Amén. Ha sido una bendición. ¿Verdad? Felicidades, Y Dios don nos Hugo. bendice mucho con ustedes. Gracias, Belio. Felicidades, don Hugo. Ha sido siempre una gran bendición estar cerca de usted y de doña Alice. Y sin duda alguna, pues celebramos con mucha alegría, Lisette y yo, y todos los amigos tuyos, la vida que Dios te ha dado. Y por supuesto, anhelamos tenerte muchísimos años más aquí. Pediste 85, entonces ahí nos veremos en 85 más. Bendiciones. Lo queremos mucho, don Hugo. Si me vas a visitar al cementerio, tal vez, ¿verdad? En 85, digo en 85 años. ¿verdad? Bueno, muchas gracias, Lisette. Ha sido una bendición con ustedes también. Amén. No sé, ¿verdad? Si tal vez dar un poquito de lo que Raúl Buers estaba diciendo al principio, que a veces tenemos la tendencia de marcar nuestra relación con Dios en grandes rangos, digamos, allá en 1800 tanto, cuando el Señor me tocó, en 1965, digamos. Y después allá en 1975. Y hay grandes periodos ahí como que si el Señor se moviera solamente en esos grandes periodos. Pero realmente lo que yo siento en mi corazón es que nuestra renovación de nuestro pacto con el Señor y de nuestra relación con Él tiene que ser de minuto a minuto, continuamente. Cuando apenas sintamos alejándonos de Él, inmediatamente regresar a Él. Eso es lo que Dios está poniendo en mi corazón. Y no dejar que pase un largo tiempo sin hacerlo, ¿verdad? Entre más rápido lo hacemos, mejor vamos a vivir y vamos a cumplir con el deseo de Dios. Amén. 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 Muchas gracias, don Hugo. Muchas gracias, de verdad. Muchas felicidades. Que Dios lo bendiga, lo guarde y lo proteja en los años que todavía Él le tiene para usted.